Estamos en comunicación con el economista Alfredo Blanco para hablar de dos grandes temas que tienen, por supuesto, un montón de subtemas y datos en el medio que nos parece muy necesario abordar en este tiempo de transición entre dos gobiernos de signo político distinto, cuando se advierten por allí intentos de manipular la información para decir que o estamos peor o estamos mejor según convenga a unos y a otros, ¿no? Estos dos grandes temas son los siguientes: la situación de la economía que deja la gestión del presidente Mauricio Macri por un lado, y por otro los desafíos que tendrá la gestión entrante. Imagino que vamos a hablar del tema de la deuda, de dónde sacar recursos sin pedir dinero prestado, cómo combatir la inflación. Bueno, para ello ya está en comunicación con nosotros Alfredo Blanco. Gracias, Alfredo, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, bien. Bueno, efectivamente, en los periodos de transición son momentos en que se realizan balances de la tarea realizada por quienes se van y de los desafíos para quienes están llegando, digamos, ¿no? Y sin lugar a duda la situación de la economía argentina es muy compleja, aunque a veces los diagnósticos aparecen sesgados por la mirada que cada uno tiene. Digamos, generalmente quien se va sostiene que deja una situación no tan mala y quien llega hace un diagnóstico mucho más crudo. Claro. La realidad es, digamos, que si uno mira el gobierno del ingeniero Macri, yo diría, hay un indicador que nítidamente sintetiza los desequilibrios profundos que tiene la economía argentina, y ese indicador es la inestabilidad a nivel general de precios. Y diría, ahí uno puede apuntar quizás el aspecto, digamos, más negativo, el fracaso más importante que tuvo la gestión del ingeniero Macri, en el sentido de que asumió diciendo que la inflación es un problema relativamente sencillo de resolver, Claro. y de hecho deja el gobierno con una tasa de inflación más elevada que aquella que recibió por fines del 2015, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto era una tasa de inflación que venía creciendo, pero bueno, finalmente no tuvo éxito ninguna de las estrategias, ni el plan de metas de inflación, ni el control de la cantidad nominal de dinero, en fin, ninguno le dio el resultado que el gobierno esperaba que le diese, ¿no? Y ahí hay como una especie de síntesis digamos, de esos desequilibrios. O sea que ese es un Claro. desafío muy importante para el próximo gobierno, ¿no? Alfredo, hemos visto Y por... luego, sí. Sí, perdóname que te interrumpa, digo, pero para sumar ahí un par de datos así que son fríos porque tienen que ver con la estadística, ¿no? Hay una especie de balance que hace el colega Ismael Bermúdez, donde habla de que la economía retrocedió un 5%, la pobreza Sí. subió el 6% y la inflación es la más alta desde 1991. Digo, me parece que son tres cosas que marcan un poco esto de lo cual estás mencionando. Sí, y que están íntimamente relacionados, por eso yo decía lo de la Claro. inflación, porque claramente los niveles de pobreza de la Argentina, que por supuesto no son imputables a los últimos 4 años, Claro. pero que claramente tienen que ver, como en Argentina medimos pobreza por nivel de ingreso, ¿cierto? Uh-huh. Que se determina un nivel de ingreso por debajo del cual las personas son consideradas pobres. Claramente la inflación sube ese nivel y hace que a medida que hay más inflación, más personas sean arrojadas a la pobreza, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, claramente una economía que no crece, una economía que tiene recesión, es decir, que la riqueza que genera anualmente, que los economistas la medimos con el Producto Interno Bruto, en realidad en lugar de aumentar, decrece. Bueno, obviamente eso explica además de que haya a su vez más pobres, ¿no? Claro. Y me parece que allí está un poco la síntesis de las dificultades que ha venido atravesando Argentina. No estoy diciendo con esto que no haya nada bueno en la gestión que se va, porque uno obviamente podría decir, bueno, ahora tenemos indicadores que nos permiten afirmar esto, y en 2015 el INDEC estaba muy deteriorada, la confianza en el INDEC habida cuenta de las manipulaciones que había habido sobre estadística oficial. Digo, también uno podría decir, el déficit fiscal hoy es menor que el que era en 2015, el déficit primario. Uno podría decir, los precios relativos están un poco más equilibrados, es decir, en 2015 las tarifas no cubrían más del 10%
del costo de producción. Hoy, aunque se han atrasado los últimos meses, de hecho están más equilibradas, pero bueno, digamos, el resumen es que, sin lugar a dudas, aquel optimismo con que el gobierno asumió diciendo que la inflación no era un problema, muestra que bueno, la política económica no obtuvo los logros que esperaba, y hoy Argentina tiene una tasa de inflación que es de las más altas del planeta. En América solamente Venezuela tiene una tasa de inflación más alta, y en el resto del mundo hay que buscar en Sudán y en algún otro país africano tasas de inflación del nivel que tiene la Argentina. Alfredo, ¿qué nos puede decir respecto al desempleo en estos años? Bueno, paralelamente con esto, la economía que nos crece, más allá de un año en que pueda haber dado, digamos, haber tenido algún crecimiento, como fue 2017, de hecho Argentina ha vuelto a tener tasa de desempleo de 2 dígitos, es decir, arriba de 10%, y eso, sin lugar a dudas, es otra muestra de la falta de dinámica de la economía, ¿no? Digamos, todos estos van constituyendo puntos de una agenda muy compleja que el próximo gobierno tendrá que abordar, ¿no? Seguramente cuando uno hace una lista, es decir, bueno, ¿qué es lo que el próximo gobierno va a tomar, digamos, como objetivos? Sin lugar a dudas están estos problemas. Está el problema del nivel de deuda. Argentina seguramente va a tener que renegociar sus pasivos. Está el problema de la inflación, del nivel de actividad, del desempleo, y como cuestión del más mediano y largo plazo, no porque sea menos importante, sino porque es más complejo de resolver, está esto que es una especie de bofetada en el rostro, digamos, de que es los niveles de pobreza que tiene Argentina. Es decir, que tengamos 1/3 de la población por debajo de la línea de pobreza es realmente algo que debería lastimarnos a todos los argentinos. Parece un tema menor esto que le voy a consultar, pero otra de las promesas de la gestión de gobierno era reducir la tasa de empleados públicos. Sin embargo, parece que ahora al cierre, bueno, se han pasado a planta permanente muchísimos empleados. Esto suele pasar ha pasado ahora a nivel nacional, también a nivel provincial, por ejemplo, o a nivel de ciudad aquí en Córdoba. ¿Por qué pasan esas cosas cuando se están cerrando las gestiones también? Sí, generalmente lo que ocurre cuando un gobierno está dejando la función, y en particular eso es más marcado cuando lo que está sucediendo es que cambia el signo político gobernante, pero también ocurre a veces dentro de la misma, digamos, fuerza política que cambia un responsable de la gestión por otros. Entonces se trata, y hay un reclamo por otra parte de la gente que trabaja en el sector público, de tener mayor nivel de estabilidad. Esto en Argentina es complicado porque tenemos una situación de las cuentas públicas muy frágil, con un déficit importante, y digamos, además los gastos corrientes, dentro de los gastos corrientes, el pago de salarios, transforma la estructura del gasto en algo muy rígido, muy difícil de reducir. Y entonces cuando existe como objetivo mejorar, digamos, la solvencia de las cuentas públicas, bueno, un gasto público muy rígido hace mucho más difícil esa tarea, ¿no? Pero bueno, en general, hemos visto en la historia, en general, cuando los gobiernos se están retirando, tratan de, digamos, consolidar la situación laboral de aquellos que han ingresado durante su periodo de gobierno. Alfredo, señalaste que en el año 2017 hubo algunos indicadores positivos, si se quiere, de lo que era la marcha de la economía. Después nos olvidamos muy rápidamente porque se desmejoraron mucho las cosas, pero un poco para valorar eso objetivamente, ¿en cuánto influyó la situación internacional, digo, la situación de guerra comercial entre Estados Unidos y China, por ejemplo? Bueno, hay, digamos, en ese cambio de situación que se vivió de 2017 a 2018, obviamente hay factores internacionales que influyen, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Estas tensiones que de manera recurrente se profundizan y a veces se suavizan
entre los Estados Unidos y China sin lugar a dudas afectó, los aumentos de la tasa de interés, la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, complicó para un país que estaba intentando digamos, un gradualismo fiscal que necesitaba financiamiento externo. Allí hay una parte de explicación, pero yo diría no es la única, porque si uno mira otros países de la región, son realidades económicas distintas, por supuesto que tuvieron problemas, pero por alguna razón el peso argentino fue el que sufrió más, el que padeció más este shock externo. Es decir, hay factores internacionales, sin lugar a dudas, hay factores que son de la política económica, digamos, local, doméstica. Y a mí me parece que entre esos factores, una mirada demasiado confiada en que el problema inflacionario era un problema exclusivamente monetario, explicó estrategias antiinflacionarias, el programa de metas, el programa de control de la base monetaria, que finalmente no dieron su resultado. Digamos, alguien debería haber pensado, cuando el presidente me refiero al ingeniero Macri, sostenía que la inflación era un problema que se resolvía muy fácilmente, que si yo tenía un programa de metas de inflación, quería bajar la inflación, pero al mismo tiempo tenía que subir las tarifas, porque necesitaba reducir el déficit fiscal, bueno, allí había una cierta contradicción entre los objetivos digamos, de recuperar tarifas y de estabilizar el nivel general de precios. O sea, digamos, hubo errores que tienen que ver con el diseño de la política económica y, por supuesto, yo no niego que también hubo una parte explicada por la coyuntura internacional, sin lugar a dudas. Sí, Flor. No sé si miramos ya al futuro, algunos desafíos o antes. Pero antes de pasar eso me gustaría preguntarte, Alfredo, porque una de las cosas que, bueno, finalmente la gente, me parece, los ciudadanos terminaron reclamándole a Macri, esto es lo que señalaste vos, de que no pudo cumplir con su promesa de reducir la inflación. La otra cosa que la realidad marcó todo lo contrario a lo que había dicho el presidente Macri, fue esto de la lluvia de inversiones, que lo mencionó mucho el presidente al inicio de su gestión y que nunca se cumplió. ¿Por qué crees que no se dio eso? ¿También le erró Macri el diagnóstico o la lluvia de inversiones no llega así como hacía ningún país del mundo, no solo en Argentina? Bueno, lo que primero que uno tiene que pensar cuando espera inversiones extranjeras es que en ese terreno, digamos, el país compite con otras economías. Claro. Entonces, por un lado, la situación internacional puede explicar que se retiren capitales de los países periféricos, como es el caso de la Argentina. Cuando hay perturbaciones en el mercado financiero internacional, los inversores, los grandes fondos, toman decisiones que se suele llamar vuelan hacia la calidad, es decir, dejan las colocaciones en países que tienen riesgo más alto y suelen tomar, digamos, activos más seguros. Por ejemplo, las letras de tesorería de los Estados Unidos, que se supone tienen riesgo cero. Entonces, por un lado está que la situación internacional se modificó, pero por otro lado, además, es razonable esperar que quien tiene que tomar una decisión de inversión quiere mirar, hace un cálculo con un cierto horizonte económico, y en una economía que ajusta sus precios muy rápidamente, es muy difícil el cálculo económico, y entonces lo que en realidad se verificó fue entrada de capitales más que nada de naturaleza financiera, porque el hecho objetivo es que entraban capitales, pero para hacer un negocio financiero, este negocio se conoce como carry trade, ¿no? Pero es decir, traer, lo expliquemos porque todos los argentinos ya lo saben, traer dólares del extranjero, convertirlos a pesos, ponerlos en colocaciones en moneda nacional, moneda doméstica, que tiene una tasa de interés muy alta, que es más alta que la tasa de devaluación, y después, cuando hay algún riesgo, sacar esos capitales y haber hecho una diferencia financiera muy importante. Bueno, eso claramente, esta idea de la llegada de capitales tan importante que esperaba el presidente como inversión, yo pienso que él creía que iba a haber inversiones productivas, eso no se verificó. Su expectativa, ¿en qué se fundaba? Bueno, en el hecho que cuando en diciembre de 2015 asume el nuevo gobierno, realmente Argentina estaba muy aislada,
digamos, del mercado internacional. La tasa de inflación venía subiendo, el déficit era alto, teníamos una restricción para la compra de moneda doméstica, que se llama el cepo, y bueno, entonces supuso que si unificaba el mercado cambiario, liberalizaban el movimiento internacional de capitales, eso iba a cambiar la mirada de los inversores externos. Bueno, eso no ocurrió, no tenía por qué ocurrir tan rápidamente, ni siquiera en lo que se empezó a llamar, ya va a llegar el segundo semestre, el segundo semestre de 2016, pues nada de eso ocurrió, ahí claramente también influyó que la situación internacional no jugó a favor, pero sin lugar a dudas también había un error de diagnóstico. Bien. Bueno, pasamos a... adelantaste algo ya en realidad de los desafíos que tiene lo que va a ser la nueva gestión. Flor, vos tenías una pregunta puntual acerca de esto. Sí, sobre todo porque se ha expresado el presidente electo Alberto Fernández acerca de la deuda, que él dijo algo así, que no vamos a pagar hasta que no crezcamos un poco como país. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo sería una renegociación de la deuda? Bueno, en ese terreno a mí me parece que una de las cuestiones en las cuales hay más, creo yo, más dudas es sobre cuál es la estrategia que se va a seguir en ese plano, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a mí me da la impresión que las distintas personas que se mencionan como probables responsables del área económica tienen miradas diferentes, ¿eh? Es decir, hago algún nombre. Nielsen no tiene la misma mirada, el mismo diagnóstico sobre la situación de deuda que el que puede tener Matías Culfas o más recientemente que se ha adquirido cierta notoriedad pública Martín Guzmán. Tienen miradas diferentes. Y a mí me parece que ahí, bueno, hay una dosis de incertidumbre. Me parece que tampoco se puede reclamar de que el presidente diga hoy lo que va a hacer después del 10 de diciembre y quién va a ser su ministro, porque eso supondría a lo mejor desgastar los funcionarios que van a venir a trabajar, porque seguramente empezarían las presiones, los lobbies, etcétera. Pero, sin lugar a dudas, allí hay un interrogante, yo diría un interrogante muy importante. ¿Por qué? Porque mientras algunos piensan, bueno, a lo mejor vamos a ir a renegociar con el Fondo Monetario Internacional, bueno, el presidente ha dicho, no voy a pedir, digamos, el auxilio que todavía no llegó, el desembolso del fondo, y dice, bueno, no vamos a pagar. Da la impresión que la idea que parecería estar consolidando como estrategia para el futuro gobierno es algo que ha planteado en alguna oportunidad Martín Guzmán. El 19 de diciembre estuvo en una reunión en Ginebra y planteó que su visión es que habría que intentar que durante 2 o 3 años Argentina no pagara ni el principal, es decir, el capital, ni los intereses, y prometer que va a caminar hacia el equilibrio fiscal y demostrar que entonces va a poder allí cumplir. ¿Por qué se plantea esto? Porque dice, si nosotros volvemos a renegociar con el fondo, el requerimiento de austeridad fiscal del fondo va a ser muy severo, eso nos va a mantener en recesión y nos va a impedir finalmente el cumplimiento. Entonces, el planteo es decir, bueno, tratemos de no pagar ni el principal ni los intereses. Bueno, hay que ver si eso supone una negociación realmente muy compleja. Y hay que ver cómo lo toman los bonistas, que por otra parte no son una cosa homogénea, porque Argentina tiene por un lado deuda con organismos internacionales, por otro lado con bancos comerciales, tiene colocados títulos en dólares, en euros, en yen, en pesos, algunos que están emitidos bajo ley argentina, otros bajo ley Nueva York, hay bajo ley japonesa y bajo ley inglesa, o sea, digamos, es un tema bien complejo, ¿no? Claro. A mí me da la impresión que por ahora, digamos, si me dijeran, bueno, ¿qué me preocupa más del tema de lo que se va a hacer con la deuda? Y me parece que se refleja en la permanencia del nivel tan elevado de riesgo país, es que me da la impresión que los hombres mencionados para tener responsabilidad en esas áreas no tienen la misma visión. Entonces, bueno, mi esperanza es de que finalmente haya una sola mirada
y que no haya contradicciones internas, porque eso sí puede llevar a dificultades mayores. Yo tengo una preocupación que es una duda además, ¿no? Porque se está planteando la imposibilidad de seguir pidiendo préstamos afuera porque ya no hay forma de pagar el endeudamiento que ya tenemos. Por lo tanto, ¿de dónde se van a sacar recursos si no vamos a pedir prestado? Y un poco como respuesta, pero también como pregunta eso, ¿cómo vamos a combatir la inflación si se apela de nuevo a la emisión monetaria que sabemos que que no contribuye para nada con el déficit fiscal, digo? Bueno, digamos, a lo primero, digamos, la idea es que el hecho de, hagamos el supuesto de que se puedan diferir los pagos, ¿no? Uh-huh. Supongamos, no estoy diciendo que esto sea posible, pero supongamos que dicen, bueno, no vamos a pagar capital y no vamos a pagar intereses por un par de años. Bueno, eso obviamente libera recursos, digamos, disminuye la necesidad de financiar esos pagos. Entonces allí, digamos, eso tiende a equilibrar un poco las cuentas, más un esfuerzo en lo fiscal, que seguramente va a pasar por aumentar, aunque Argentina tiene una presión tributaria altísima, va a pasar por aumentar algunos impuestos, probablemente los derechos de exportación, en el caso de la exportación agropecuaria, y probablemente impuestos a los bienes personales, para buscar un poco más de recursos e ir equilibrando las cuentas públicas. Digamos, eso por el lado de esto de recursos. Digamos, si no tengo que pagar la deuda, me disminuye la presión de la necesidad de generar recursos. El otro tema es el tema de la inflación. Mi opinión personal es que la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas, que es un error cuando se le adjudica solo una causa. Cuando uno dice, y la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, en realidad ignora que hay otros factores que explican la inestabilidad de precios. Hay factores originarios y hay factores, digamos, que propagan la inflación. Hay, por ejemplo, hay factores de inercia inflación. Es decir, en una economía que está sometida a inflación durante cierto tiempo, empiezan a surgir mecanismos de indexación que hacen que a su vez retroalimentan la inflación. Digamos, si mañana se dijera, bueno, no vamos a aumentar ningún precio, de todos modos habría precios de la economía que aumentarían, porque hay ciertos valores que se ajustan en base a la inflación pasada. Claro. Por ejemplo, en junio del 85, cuando se anunció el plan austral, con una reforma monetaria, había una tabla, que bueno, los más jóvenes no recuerdan, los más viejos sí, que era un desagio, es decir, se sacaba a los contratos la inflación que tenían incorporada como inercia. Uh-huh. Entonces digo, hay factores de inercia inflacionaria, hay factores que tienen que ver con las pujas distributivas, hay factores de shock externo que explican la inflación, porque si yo tengo una devaluación brusca, hay un pasaje a precio de eso, es decir, hay un conjunto de factores que explican la inflación. Entonces, por supuesto que el andarivel por el cual va a caminar el gobierno es muy estrecho, en el sentido que de un lado el presidente electo ha dicho que va a tratar de recuperar el poder de compra de los salarios para que haya más demanda, pero de otro lado sabe que financiar eso es complicado. Es complicado para el sector privado porque le va a presionar sobre sus costos y algunas empresas a lo mejor no pueden pagar aumento de salario, y es complicado para el sector público porque tiene que tratar de bajar el déficit fiscal. De manera tal que ese terreno es un terreno en el cual, bueno, habrá que esperar la presentación de un plan que muestre todas las decisiones que son consistentes, es decir, lo que pasa en la esfera monetaria, lo que pasa con la política fiscal, lo que pasa con el sector externo. Digamos, allí hace falta un plan integral de estabilización. Y en este sentido, Alfredo, y ya vamos terminando porque sabemos que tenemos otras obligaciones, ¿hay sectores en la Argentina que todavía siguen siendo privilegiados en el sentido de que no pagan la misma cantidad de impuestos que pagamos el común de los ciudadanos? Porque muchas veces se habla, bueno, de que... Sí, te escucho. Sí, no, digo, claramente uno mira en la economía argentina, hay un porcentaje muy alto que está fuera de la formalidad y entonces que opera al margen de sus obligaciones tributarias. Es decir, Argentina tiene un nivel
Por supuesto, muchos también dicen, bueno, eso también nos ocurre porque tenemos presión fiscal muy alta. De hecho, si uno mira, digamos, la evolución en Argentina del gasto y de los impuestos, digamos, si uno toma el promedio desde que se recuperaron las instituciones democráticas en el año 1983, ¿no es cierto?, hasta el año 2004, el gasto público total del Estado Nacional más las provincias, excluidos los municipios, era aproximadamente una cuarta parte, un 25% del Producto Interno Bruto. Y si uno mira a cuánto llegó en 2015, cuando dejaba el gobierno anterior y asumía el ingeniero Macri, de ese 25% se había pasado a un 44%. Entonces uno dice, ¿cómo se financia esa diferencia? Bueno, Argentina subió la presión fiscal 10 puntos. Claro. Y sin embargo, como subí 10 puntos la presión fiscal, pero subí más el gasto, bueno, incurrimos en el déficit, porque seguramente recordarás que en los primeros años del presidente Kirchner, él solía, digamos, decir con mucho orgullo que tenía superávit fiscal y que tenía superávit del sector externo, y llamaban los superávit gemelos. Bueno, a partir de 2008 eso desapareció, Argentina entró en déficit, y la inflación se empezó a acelerar, bueno, y eso ya es la historia más reciente. Bien. Alfredo, nos has dado una clase de economía, de la macroeconomía, pero también que se entiende en la micro, así que muy agradecidos. Tenemos un panorama un poco más claro, más allá de lo que digan de un lado y del otro. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.